chicos, buen día, espero que se encuentren muy bien. Soy su profesora de Historia de México, mi nombre es Patricia Mariano y hoy estaré compartiendo con ustedes el tema de la cultura en Nueva España. Parte de la actual cultura mexicana se originó justamente en la época virreinal. Algunas prácticas religiosas, comida, danzas, música, arquitectura y artesanía son de la época o tienen origen en esta época. Si bien es cierto que la cultura que traían los españoles se va a imponer en Nueva España, esta se va a empezar a combinar con tradiciones de origen indígena, africano y asiático. Vamos a iniciar hablando de la arquitectura. El estilo arquitectónico que destacó durante la época colonial fue el barroco, que se caracterizó por utilizar estas columnas retorcidas, decorativas obviamente. También la ornamentación es muy grande, con hojas, tallos, ángeles, querubines, y esto todavía lo podemos apreciar en algunas iglesias o en algunos museos. Sin duda, muchos edificios que se construyeron en esta época siguen siendo parte de nuestra ciudad, como es la Catedral de Toluca, el Templo de la Santa Veracruz, el Templo del Carmen, los exconventos de Malinalco, Metepec, Sinacantepec y la Iglesia del Calvario en Metepec, pues son algunos de los ejemplos de la arquitectura. También lo es el Palacio Nacional, que anteriormente era el antiguo Palacio Virreinal, aunque pues ya se le han hecho varias modificaciones a lo largo de la historia. En algunos de los edificios más importantes, como lo es la Catedral y la Basílica de Guadalupe, resguardan pues pinturas de la época, unas muy importantes de los pintores que destacaron en la época virreinal, como lo son Cristóbal Villalpando y Miguel Cabrera. Siempre se ha pensado que la pintura se hizo al modo español. Esto es cierto, pero muchas pinturas van a tener rasgos indígenas ya dentro de ellas. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en las pinturas del exconvento de Malinalco. Sin duda, pues el idioma español es parte de esta herencia colonial, el que hablamos actualmente, aunque se conservaron algunas palabras de origen indígena y se adoptaron otras de algunos otros países. Un ejemplo de ello pues van a ser los nombres de los pueblos. Por ejemplo, se conservó la parte indígena, pero se le agregó la parte española. Por ejemplo, San Mateo Zacatipan, San Lorenzo Tepatitlán, etcétera. Algunos lugares pues todavía van a tener los nombres de origen indígena, como lo es Metepec, Toluca, Calimaya, etcétera. Algunos de los escudos de la época colonial, como lo es el de la Ciudad de México o el de Tlaxcala. La religión pues es otra de las herencias de nuestro México virreinal. Recordemos que los españoles trajeron consigo la religión católica y uno de los principales objetivos pues fue educar a los indígenas en esta nueva religión. Hoy sigue siendo una de las religiones más importantes de nuestro país, e incluso el culto a la Virgen de Guadalupe, que se origina en la época colonial, pues es uno de los más populares. Las celebraciones religiosas de la época colonial empezaron a acompañarse de carnavales, danzas que se organizaban por los grupos indígenas y por los negros. Fray Juan de Zumárraga se va a quejar de estas prácticas. Les voy a leer un poco de lo que él nos comentaba sobre ello. Dice: y cosa de gran desacato y desvergüenza parece que ante el Santísimo Sacramento vayan los hombres con máscaras y en hábitos de mujeres, danzando y saltando con meneos deshonestos y lascivos. Muchas veces ustedes han visto que en los pueblos, en los carnavales de los pueblos, pues los hombres se visten de mujeres, ¿no? Esto es una de las herencias que tenemos de la época colonial. Sigo leyendo lo que nos dice Fray Juan de Zumárraga y dice: y además de esto hay otro mayor inconveniente, por la costumbre que estos naturales han tenido de su antigüedad de solemnizar las fiestas de sus ídolos con danzas, sones y regocijos. O sea, él se da cuenta que estas danzas pues vienen desde la época prehispánica y se siguen ahora manifestando en las fiestas pues de los santos.
En cada pueblo pues variaban las festividades, los acompañaban de representaciones dramáticas, procesiones, música, danzas, había voladores, carreras de caballos, corridas de toros y pues se convirtieron en las principales distracciones de aquella época. Los eclesiásticos pues empezaron a dar cuenta que los indígenas estaban combinando estas pues antiguas tradiciones que tenían con las de los santos españoles y van a empezar a prohibir las danzas, por ejemplo. Les voy a comentar lo que decía un cura de la época cuando les prohibió que hicieran sus danzas. Él nos comenta: ahora, por haber yo reprendido esto en este pueblo de San Lucas, se han amotinado todos los indios contra mí, que si pudiera ponerme las manos lo hicieran, y han jurado que aunque me pese han de danzar, y así se ensayan para ello, y en odio de esto, más de 100 personas no habían de comulgar para el domingo que viene en la celebración de la fiesta del Rosario de Nuestra Señora. O sea, dejaron de comulgar, dejaron de ir a la iglesia porque el sacerdote les prohibió danzar. Esto es lo que nos está comentando. Aparte de estas combinaciones de las tradiciones indígenas con las españolas, pues vienen las de los esclavos africanos. Ellos también hicieron aportaciones culturales a la Nueva España en la música y en las danzas. Sobre todo trajeron los tambores y la marimba, que son de origen africano. También ellos empezaron con la tradición de hacer figuras de palma tejidas. Otro elemento que permitió la difusión de la cultura fue la instalación de la imprenta en México. Fue de hecho la primera en todo el continente americano y se instaló en 1539. Pero también se empiezan a difundir obras de tipo español y también de origen pues nativo de aquí de Nueva España, sobre todo las que hicieron los frailes, como lo fueron los vocabularios en donde rescataban las lenguas indígenas. Sin duda la expresión de la cultura española la traían pues los virreyes y las virreinas. Los criollos van a acudir a la corte del virrey para ver lo más novedoso que se traía de España. Los conventos de monjas pues permitieron a las mujeres en esta época desarrollarse intelectualmente como escritoras o como cantoras. Ellas para entrar al convento tenían que dar una dote, es decir, tenían que dar ciertos elementos de valor para que así se solventara su manutención. En el convento les enseñaban letras, música y cocina. Hablando de centros educativos, ¿sabías que hay una escuela que se estableció en la época virreinal y sigue funcionando? Este es el Colegio de las Vizcaínas. En un principio en este colegio educaban a las mujeres viudas o niñas huérfanas, les enseñaban a tejer y las primeras letras. Actualmente sigue funcionando, aunque ahora no solo se enseña a las mujeres. Hablando un poco de la vida cotidiana, las viviendas en donde se alojaban los más poderosos pues eran prácticamente palacios. Tenían 2 o 3 pisos, grandes patios, y ahí mismo se establecían sus negocios. Tenían almacenes, oficinas, una capilla familiar, caballerías y el alojamiento para su servidumbre. También en esta época se van a construir las vecindades, esto sobre todo para la gente de clase modesta. Las mandaban a construir los religiosos para rentarlas y así obtener recursos para la manutención sobre todo de los conventos. La comida también es parte de nuestro México actual y lo que comemos actualmente pues a veces viene de otros países que no solo es el mexicano. Por ejemplo, los españoles trajeron los cerdos, de donde se obtiene la manteca, el chicharrón, la carne. También trajeron el trigo para hacer pan, traen el vino. De hecho, para el vino se decía que todas las uvas que se cultivaban en Nueva España eran tan buenas que el vino mexicano o de Nueva España pues sabía más rico que el español. También traen muchas especies como la canela, el cilantro, el clavo, el orégano, productos árabes como las naranjas, las berenjenas, el limón, el arroz, el jengibre, verduras como el
pepinos, zanahorias, lechugas, los melones, los plátanos, en fin, toda esta gran variedad de productos no estaba en México y la trajeron los españoles. En cuanto a las bebidas, pues el pulque siguió siendo muy utilizado entre los indígenas. De hecho, se abrieron muchas pulquerías. En su mayoría eran atendidas por mulatas, muy bonitas se decía. Y fue un gran negocio, sobre todo para algunos criollos que tenían varias pulquerías. De hecho, había ranchos y haciendas dedicadas a la producción de pulque. Esto fue un problema, ya que muchos indígenas bebían demasiado, algunas veces para aguantar las largas jornadas de trabajo en las minas, e incluso en algún momento se pensó en prohibir la venta de este producto. Como puedes ver, la Nueva España fue una nación equiparable a las ciudades europeas, pero mucho más rica en sus manifestaciones culturales en continua construcción por la combinación de las aportaciones de sus habitantes. Es importante que ahora tú reflexiones sobre todo en las festividades que ves a tu alrededor. ¿Qué elementos consideras que son de origen colonial? Es importante que lo reflexiones y lo plasmes en tu misión. Con esto terminaríamos. Si tienes alguna duda de este contenido, por favor comunícate mediante tu correo institucional. Que pases muy bonito día. Hasta luego.